¿Cómo están, queridos hermanos, amigos y familiares? Nuevamente los saluda el hermano Miguel para compartir palabra de Dios. En esta oportunidad hemos titulado nuestra enseñanza ¿Por qué debemos predicar la palabra? Es muy importante saber por qué debemos predicar la palabra. Y hay 5 razones con las cuales vamos a describir en esta enseñanza por qué debemos predicar la palabra. Y la vamos a empezar a desarrollar. La primera razón es porque vivimos en tiempos peligrosos. ¿Cómo es eso, hermano Miguel? Debemos predicar la palabra en todo momento porque vendrán tiempos peligrosos. Y la palabra nos sirve como instrumento para desestabilizar y para derribar las mentiras del enemigo. Los invito a que abran sus Biblias en el libro de 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 1, donde vamos a empezar la enseñanza. Y la palabra de Dios dice así: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Quién está diciendo esto? El que está diciendo esto es el apóstol Pablo y está dirigido a su discípulo Timoteo, un joven pastor que era discípulo, vuelvo repito, del apóstol Pablo. Y lo que le quiere decir es que quien aprende a vivir del Espíritu, quien aprende a vivir en el Espíritu, comprende que cada día debe vivir como si fuera el último. Cada día debe vivir como si fuera el único día que tenemos para compartir la palabra. Debemos compartir la palabra en todo momento. Y el apóstol le está diciendo que vendrán tiempos peligrosos y que se prepare para eso. Continuamos leyendo 2 de Timoteo capítulo 3, versos del 2 al 5. Y nuevamente reiteramos que el apóstol Pablo es el que le está diciendo esto a su discípulo Timoteo. Y continúa y le dice: porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Y continúa: sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Esto es lo que está aconsejando el apóstol Pablo a su discípulo Timoteo. ¿Y qué le está queriendo decir? Le está queriendo decir, en resumen, que el egoísmo, porque si analizamos todo lo que se ha descrito ahí, todo parte del egoísmo, del ego, que dice que el egoísmo y la avaricia son las cosas que más consumen al hombre, al ser humano que no conoce de Dios. Y el hombre carnal está lleno de arrogancia, y la arrogancia es producto del ego. Así que eso es lo que le está diciendo el apóstol Pablo a su discípulo Timoteo. Y continúa en 2 de Timoteo capítulo 3, verso 13, le continúa hablando a su discípulo y le dice: mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. ¿Qué es lo que quiere decir? Los que no llevan una vida piadosa son embaucadores. ¿Qué significa ser embaucador? Van de mal en peor. Son los que engañan. Sus palabras y acciones siempre son hábiles engaños y tratan de engañar a la gente, pero no se dan cuenta que cuando este tipo de personas pretende engañar a los demás, en realidad a quien se está engañando es a ellos mismos, porque ellos saben que están engañando a la gente. Y Dios también sabe el corazón de ellos y sabe que ellos también están engañando a la gente. Así que hay que tener muy en cuenta esto, lo que le está diciendo el apóstol Pablo a Timoteo. Y se lo está diciendo porque es una realidad. Y fue una realidad en ese tiempo y es una realidad en este tiempo también. Así que tenemos que tener cuidado. Mientras está en la celda, es curioso porque el apóstol Pablo escribe esta epístola a su discípulo Timoteo desde una cárcel, desde una celda.
Y llama la atención porque cualquier persona en esa situación no tendría ganas de hacer eso. Pero el gran corazón de apóstol, el gran corazón de pastor, de mentor que tenía el apóstol Pablo para con su discípulo, ese amor hacia él y la preocupación porque el evangelio siga esparciéndose y porque el ministerio que él había empezado, o sea, el apóstol Pablo, continúe, era su preocupación en ese momento. Y cabe mencionar que el apóstol Pablo estaba a puertas, estaba casi ya para que lo maten, estaba en la lista para ser decapitado, para ser asesinado. Y él no estaba pensando en su vida, él estaba pensando en lo que podía dar. Estaba pensando en su discípulo Timoteo, que tenía el potencial para seguir haciendo la obra del ministerio que él había empezado. Tenía un gran corazón de pastor, un corazón de mentor. Y tenemos que poner mucho énfasis en eso. Y la mente del apóstol Pablo está pensando en la maldad de esos tiempos, en lo que está afrontando su discípulo Timoteo, cuando está afrontando el pastorear a una iglesia grande. El apóstol Pablo tenía cuidado y estaba pensativo por la juventud y la inexperiencia de Timoteo. Y es por eso que le escribe esta carta. Y el apóstol Pablo está pensando en lo que Timoteo tiene que enfrentar. Y él se da cuenta, porque lo conoce a su discípulo, sabe que no está preparado todavía para poder enfrentar eso y lo aconseja para que él pueda mejorar. Y lo aconseja porque Timoteo tiene el potencial, pero Pablo tiene la experiencia del ministerio recorrido. Y nuevamente, ese corazón de mentor, ese corazón de pastor, ese corazón es el que lo impulsa. En el momento en el cual él iba a ser casi ejecutado, él no piensa en eso. Él no piensa en sí mismo, él está pensando en el ministerio, él está pensando en su discípulo, él está pensando en la gente que se va a evangelizar, él está mirando para adelante. Es muy importante que podamos aprender eso. En los grupos de versículos que hemos mencionado al comienzo de la enseñanza, hay varias cosas que se mencionan que las vamos a ir explicando y vamos a ir para poder entender mejor lo que vamos a enseñar. En 2 Timoteo capítulo 3 verso 2 dice que habrá hombres amadores de sí mismos. ¿Qué cosa es lo que quiere decir esto? Si nos damos cuenta, es una característica de antes y es también una característica de la sociedad actual. Hay gente amadora de sí misma. Todo lo que nos rodea, llámese la televisión, la tecnología, el internet, las redes sociales, las revistas, por donde miremos, por donde volteemos, la cultura que nos rodea nos llama y exalta el amarse a sí mismo. Y eso es lo que nos caracteriza. Y eso nos bombardean con cosas y nos dicen que nosotros somos más importantes, que nuestro ego debe ser más importante que todo. Y no es un accidente, no es una casualidad que esto sea lo primero que se menciona en este grupo de versículos. Y lo que se está mencionando es una vida centrada en el yo, ¿no? Yo primero, yo segundo, yo tercero. Y eso es algo muy cotidiano en la vida de hoy, en la vida que nosotros vivimos hoy. Y el adjetivo utilizado en esos versículos viene del griego pilautos, que significa amor propio, o sea, el ego. Tenemos que entender que el pecado más básico es el ego. ¿Por qué? Porque a partir de ahí nacen todos los demás pecados. Tenemos que entender que cuando nuestro ego nos maneja, cuando somos egoístas,
estamos poniendo primero nosotros, estamos poniéndonos primero nosotros. Y cuando nos ponemos primero nosotros, ya no le estamos dando el primer lugar al Señor, a Dios, a Jehová. Ya no le estamos dando el primer lugar. Y tenemos un Dios celoso. Él tiene que ser primero en nuestras vidas. Y a raíz de eso, a raíz de ese ego, es que nacen todos los demás pecados, ¿no? Porque yo lo merezco, porque yo lo necesito, porque yo lo quiero. Es la raíz de todos los demás pecados. Y tenemos que entender también, tenemos que entender que la esencia del cristianismo tiene que ser la anulación del yo. No la coronación del yo, sino la anulación del yo. Y yo lo he como decir, subtitulado, le he puesto, es asesinar el yo. Ese debe ser la esencia del cristianismo. Nosotros tenemos que morir para poder servir, para poder ser útiles para el Señor. Y eso no es fácil. La naturaleza humana es difícil que pueda entender eso. Nuestra naturaleza caída se resiste a hacer eso. Nuestra naturaleza caída tiende a exaltar el yo. También dice en 2 Timoteo capítulo 3 verso 2 que dice que habrán hombres avaros. ¿Qué significa esto? Significa que tanto en la antigüedad como ahora hay gente que les gusta el dinero. Por ejemplo, hay personas que tienen esa inclinación de buscar el dinero, o sea, es su motivación. Tienen trabajo, no trabajan 8 horas, trabajan 10, 12, 14, 16, 20 horas al día. Hay gente que a veces ni duerme, trabaja todo el tiempo. ¿Para qué? Por amor al dinero. ¿Para qué? Para complacer al yo. ¿Para qué? Para comprarme un carro mejor. O para comprarme una casa más grande. Y no estoy diciendo que eso sea malo. Pero cuando tú lo pones como prioridad y dejas de lado lo demás, y lo más importante, dejas de lado a Dios y haces lo que a ti te parece y buscas el dinero, entonces eso está mal. También dice en el siguiente versículo, en 2 Timoteo capítulo 3 verso 3, dice que habrá hombres aborrecedores de lo bueno. Y en esta sociedad actual hay demasiados ejemplos que pueden graficar esto que dice la palabra. Por ejemplo, aborrecemos lo bueno, le decimos bueno a lo malo. Ahora le decimos que el aborto es bueno, que el matrimonio entre las parejas del mismo sexo es bueno, que el culto a la muerte es bueno. La famosa esta fiesta de Halloween que hacen, ese es un culto a la muerte. La gente se disfraza de monstruos, de esqueletos, de muertos, de zombies. Es una exaltación a la muerte. Y tristemente la gente celebra eso. Y la gente se divierte haciendo eso. Aborrecedores de lo bueno. A lo malo le van a decir bueno. Hay sitios en este país y en el mundo que el aborto, la eutanasia, las drogas son legales. Son buenas porque están dentro de la legalidad. ¿De verdad, hermanos? A lo malo le estamos diciendo bueno. Son aborrecedores de lo bueno, dice la palabra. En el siguiente versículo, 2 Timoteo capítulo 3 verso 4, dice: habrá hombres traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. ¿Qué quiere decir? Todas estas cosas que se han mencionado, todas tratan sobre la misma cosa. Y nuevamente,
hablan del ego, del yo. Son consecuencia de poner tu ego primero. Y eso no le agrada al Señor. Podemos dar como ejemplo que los hombres son traidores debido al ego. Son impetuosos debido al ego. Son infatuados. Es una palabra media extraña, pero lo que quiere significar infatuado es que son presumidos, que son necios, que son jactanciosos. Aquellos que así como decían mis amigos, que se creen la última Coca-Cola del desierto, que son llenos de vanidad. Todo eso es consecuencia del ego que está sobrevalorado. Lo que te bombardean ahí, la publicidad, tu ego, tú eres primero. Ámate a ti mismo para que tú puedas amar a los demás. Pero siempre están tú y tú y tú primero, tú primero. El mensaje subliminal es: tu ego vale más, tú vales más, tú primero antes que los demás. Y todo, si analizamos bien, todo el marketing de las compañías, todas explotan nuestro ego. Todas. No voy a dar ejemplos para no extenderme en el tiempo, pero si lo analizan, así es. Y siempre el mensaje equivocado es el mismo, ¿no? Tú eres dueño de tu destino. Tú eres más importante que los demás. Tu ego es más importante. Ese es el mensaje equivocado. Y cuando no conocemos la palabra de Dios, cuando no tenemos relación con el Señor, eso es lo que va a sobresalir. Eso es lo que se va a mostrar. Eso es lo que se va a percibir. Y no tenemos que escoger entre Dios y los placeres de este mundo. No hay comparación. No tenemos esa... ni siquiera deberíamos darnos esa chance de ponernos a escoger entre Dios y los placeres de este mundo. No. Tenemos que entender que servir a Dios es nuestro propósito. Y los invito a que lean el libro de Juan, capítulo 12, versículo 26, que dice: quien quiera servirme, debe seguirme, y donde yo esté, allí también estará mi siervo. A quien me sirva, mi Padre lo honrará. Wow, tremenda palabra del Señor para cada uno de nosotros cuando le servimos. La segunda característica, la segunda razón por la cual debemos predicar la palabra es porque debemos ser fieles. Debemos enseñar fielmente la palabra de Dios. ¿Y por qué debemos hacerlo esto? Porque debemos enseñar la palabra tal como nuestros mentores, que dicho sea de paso deben haber sido y deben ser hombres piadosos y obedientes a la palabra de Dios, como nuestros mentores nos han enseñado. Porque si han sido piadosos y obedientes de la palabra, nos han enseñado la palabra correcta. Y debemos enseñar y predicar la palabra de Dios tal y como es. No buscar que reinventar y meterle psicología y meterle más cosas. No, la palabra de Dios es clara, es directa. Y debemos practicarla y debemos enseñarla tal cual. El libro de 2 Timoteo, capítulo 3, versos 10 y 11, dice, nuevamente el apóstol Pablo diciéndole a Timoteo: pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevivieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. ¿Qué cosa es lo que le está tratando de decir el apóstol Pablo a su discípulo Timoteo? Lo que le está tratando de decir: hey, tú has visto mi testimonio. Eso es lo que le está tratando de decir. Le está tratando de decir en esas palabras
no solo te estoy enseñando con lo que te estoy diciendo, te estoy enseñando con mi testimonio. Tú has visto mi vida, lo que he sufrido, lo que he pasado, y eso te ha ministrado. Eso es lo que le está diciendo el apóstol Pablo. Así que tenemos que tener muy en cuenta eso. La tercera razón por la cual debemos predicar la palabra es porque la palabra tiene poder. La palabra tiene el poder para salvar. La palabra te da sabiduría. La palabra te lleva a la salvación. La palabra es la verdad. La palabra es vida. La palabra te santifica. El libro 2 de Timoteo capítulo 3 versos 14 al 17 nos dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y continúa: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué es lo que nos quiere decir? Que es necesario que permanezcamos firmes en la palabra. Permanezcamos firmes en la palabra porque eso nos trae provecho, porque es bueno permanecer firmes en la palabra de Dios. Porque entendemos que la palabra es poderosa, la palabra dice que la palabra es poderosa para el que confía en Él, pero a la misma vez no significa nada para los que no tienen fe. Pero para nosotros esto es valioso, la palabra de Dios es valiosa y tenemos que compartirla para que esos que lo conocen puedan saber que hay esperanza en ella. Y toda la escritura nos capacita para hacer eso. La cuarta razón es porque es el mandato de Dios. ¿Por qué debemos predicar la palabra? Porque es un mandato de Dios. Ya lo he dicho en otros videos, pero tenemos que tener en cuenta que Dios nos va a juzgar si hemos sido fieles predicando su palabra y enseñando su palabra, y no dando nuestras propias opiniones acerca de ella. Nuevamente, la palabra es clara, tenemos que enseñarla tal cual. El libro de 2 de Timoteo capítulo 4 versos 1 y 2 dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. El apóstol Pablo aprendió durante todo su ministerio a experimentar y a vivir la presencia de Dios mediante la palabra. Y eso es lo que le está instando, lo que le está exhortando a su discípulo Timoteo. Tenemos que entender que cuando compartamos la palabra, tenemos que preparar la enseñanza o la prédica primordialmente para agradar a Dios, no para agradar a los hombres. Al que tenemos que agradar es al Señor, a nuestro Dios. Y debemos entender nuevamente que los que tenemos el privilegio de enseñar y de predicar debemos ser fieles a la palabra, porque vamos a ser medidos con un estándar diferente. Tenemos la bendición de tener la oportunidad de tocar vidas y tenemos que expresar la palabra fielmente. ¿Dónde dice eso, hermano Miguel? Leamos el libro de Santiago, capítulo 3, verso 1, que dice: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. No es fácil. Si tú estás llamado a enseñar o a predicar, tienes que predicar la verdadera palabra de Dios. Y finalmente,
¿Por qué debemos predicar la palabra? Porque habrá tendencia al engaño. El libro de 2 de Timoteo capítulo 4 versos 3 y 4 nos dice: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Tenemos que entender que si hay demanda de prédica ligera, de prédica que te entretiene, que te llena el oído, que te dice lo que tú quieres escuchar, eso va a dar como resultado que aparezcan predicadores que prediquen eso que tú quieres escuchar. Prédica que entretiene. Y hay un ejemplo en la Biblia. Cuando Moisés subió al monte Sinaí por 40 días, el pueblo de Israel le pidió a Aarón que le haga un becerro de oro. Y Aarón se lo hizo. Entonces, cuando la gente quiera que le hagan un becerro de oro, algún fabricante de becerros de oro va a aparecer por ahí. Así que tenemos que tener mucho cuidado. Hay mucha tendencia al engaño. Y para terminar, debemos mencionar que todo lo que hizo el apóstol Pablo tuvo resultado. Porque después que el apóstol Pablo murió, su discípulo Timoteo continuó con su legado. Incluso pasó lo mismo que pasó su mentor. Y dice el autor del libro de Hebreos, en el libro de Hebreos capítulo 13, verso 23, dice: sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo, con el cual, si viniere pronto, iré a veros. ¿Qué es lo que está diciendo ahí? Dice que cuando que está en libertad, está mencionando que está en libertad, quiere decir que estaba preso por predicar el evangelio, le seguía los pasos a su mentor. Y gloria a Dios por eso. Finalmente, ¿por qué debemos predicar la palabra? Debemos predicar la palabra porque vivimos en tiempos peligrosos, porque debemos ser fieles, porque la palabra tiene poder. También tenemos que predicar la palabra porque es un mandato de Dios. Y finalmente, debemos predicar la palabra porque habrá tendencia al engaño. Yo quisiera agregarle algo más. Predicamos la palabra. ¿Por qué debemos predicar la palabra? Para que tu hermano, tu amigo que estás ahí al otro lado, puedas escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Y aprovecho esta oportunidad para invitarte a que le entregues tu corazón al Señor, para que te arrepientas de corazón, para que lo recibas en tu corazón y Él sea el dueño de tu vida. Como se los digo siempre, no vas a perder nada y vas a ganar mucho. Vas a ganar tu vida eterna. No la desperdicies, que puede ser la última oportunidad. Y con esta invitación y con esta enseñanza, yo me despido y los bendigo en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y los espero ver en una próxima oportunidad. Bendiciones.